Seguimos ahora por la Super 7, la educación dominicana. ¿Qué pasa con la educación dominicana? ¿Hacia dónde va la educación? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en la agenda para resolver las constantes quejas en torno al sistema educativo dominicano? Vamos a conversar ahora con Juan Valdés, quien es el presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Juan, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, es un placer estar acá con ustedes. Qué bueno, queremos saber, Juan, la situación, cambia ministro de Educación, cambia gobierno, siempre tenemos las mismas denuncias, prácticamente los mismos problemas. ¿Hay oportunidad de que la educación dominicana pueda avanzar en cuanto a la calidad, no solo a lo material? Realmente sí, la educación no es el problema, el problema es la incompetencia de los líderes, de quienes lideran la educación dominicana. Aquí, lamentablemente, en este momento, la educación pública atraviesa su peor crisis de ese siglo. Cuando tú ves el déficit acumulado en los primeros 20 años de este siglo, que llegamos al año 2020 con un déficit de más de 10.000 aulas, que impide que más de 300.000 niños puedan acceder a la escuela con la calidad que requiere, te dice que nosotros tenemos el presupuesto hace 12 años asignado y que aquí cada año se da una subejecución presupuestaria de decenas de miles de millones de pesos que no se ejecutan a pesar de que la escuela pública se ha convertido en una guardería pública. Esa jornada escolar extendida es esencialmente una guardería. Yo, como acreditador internacional de centros educativos, te puedo decir que las escuelas públicas de este país no cumplen con los estándares básicos para llamarse escuela en términos de dimensiones, de procesos, de insumos y de aprendizaje, aún más. La educación es una ciencia y en la educación todo es medible, predecible y mejorable. Pero para eso se requiere tanto rigor científico como pericia y un personal, un liderazgo que domine la escolarización. En este momento la educación está en una crisis tan seria que a pesar de haber dejado de ejecutar más de 23.000 millones de pesos el año pasado del presupuesto de educación, tú tienes la peor alimentación escolar que hemos podido tener, tienes los peores libros de texto que hemos podido tener, tienes una infraestructura escolar que no es conducente a procesos significativos de aprendizaje y tienes una crisis de liderazgo y de gestión. Encima de eso, tú tienes a los docentes que no han sido evaluados en 6 años. O sea, aquí no se ha realizado una evaluación de desempeño a los docentes y realmente cuando tú comienzas este año escolar, nosotros vemos que todos los datos que se da a la población dominicana no coinciden con la investigación ni con la evidencia empírica del día a día de la escuela pública. Juan, volviendo un poquito a dos cosas que dijiste, ¿por qué son guarderías y si la falta de cupo no tiene que ver con el incremento de la población de inmigrantes haitianos? No tiene que ver con los niños haitianos. Aquí dijeron que en una publicación que vi que 21 escuelas públicas tenían más haitianos que dominicanos y cuando el Observatorio Educativo fue a las 21 escuelas públicas resulta que todas son nocturnas y son de adultos y son de educación primaria. ¿Por qué hay más haitianos que dominicanos? Porque los adultos dominicanos en su gran mayoría ya hicieron la primaria y en la tanda nocturna no hay falta de cupo. Donde más niños haitianos hay es en la zona fronteriza. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Que el 23% de la infraestructura escolar tiene que recibir al 70% de la matrícula. Quienes no dominan los datos sobre educación creen que en una escuela en particular, que es una barriada, por ejemplo, donde hay más haitianos que dominicanos, quizás por algo ya de la barriada, tú puedes pensar que hay más niños haitianos, pero no es así. El 92% de la matrícula escolar es dominicana. Entonces, ¿cómo es que le están quitando los puestos a los dominicanos si el 92% es dominicano? Juan, tenemos que continuar obligatoriamente por esa línea, porque es que el año escolar va en su primera semana de inicio y sin embargo la queja es esta, cupos y aulas. Así es. ¿Qué pasa? Dice la ADP hoy que el 60% de los centros educativos en la República Dominicana al inicio de este año escolar no habían sido sometidos a un proceso de reparación y de reestructuración para el inicio del año escolar. Más el mismo gobierno ha tenido que salir a pagar supuestamente $500 a colegios privados para que acojan a estudiantes que se quedaron sin cupo y ellos mismos reportan unos 300.000 estudiantes sin cupo. ¿Cómo podemos explicar
que en un presupuesto multimillonario como tiene el Ministerio de Educación, con ese 4%, aunque no se cumpla total, pero la verdad es que el número es más que importante, nosotros podamos decir que pasa un año y viene el otro año y seguimos en esta dinámica, hablando de que falta cupo. Es una crisis de gestión y de liderazgo. No tenemos funcionarios competentes dirigiendo el Ministerio de Educación. El enfoque que sustenta la educación dominicana hoy en día es el enfoque por competencias, de desarrollo de competencias. Y una competencia es saber, saber hacer y saber ser. Y tanto es pertinente al estudiantado como al profesorado, como al equipo de gestión del Ministerio de Educación. Y hoy en día tenemos un equipo de gestión que sí es especialista en educación superior, pero eso es una visión andragógica de la educación. No es una visión pedagógica, que es lo que sustenta la gestión de centros educativos preuniversitarios. Tenemos una gestión sin experiencia en educación pública. Cuando yo he escuchado aquí que quieren fusionar el MESIC con el MINERT, por ejemplo, o sea, ellos no saben la dicotomía entre la andragogía y la pedagogía. Tú tendrías que formar una generación metagógica, que es esa fusión de ambas visiones. Eso no se ha hecho en este país, sin contar con una investigación ni con un estudio para sustentarlo. ¿Qué explica la crisis educativa que tenemos? Es una crisis de liderazgo, porque no hay una crisis financiera. Tú tienes una subejecución presupuestaria de decenas de miles de millones cada año. No hay una crisis de recursos humanos, porque este país, a pesar de las muchas mentiras que se dicen a veces, tiene los mejores docentes de la región. La última vez que aquí se evalúa a los docentes, el 62% de los docentes de escuelas públicas está en la categoría de bueno, muy bueno y excelente. Sí. Bueno, ahí está la investigación. Lo que sucede es que aquí hay muchos mitos sobre la educación y yo insisto en que la educación es una ciencia. Si vamos a hablar de educación, tiene que basarse en la investigación y en la evaluación, no en la especulación, ni en la desinformación. Entonces, la crisis de liderazgo está... Perdón, cuando hablamos de ese indicador, ¿incluye escuela pública y privada o escuela pública? Escuela pública. Escuela pública, O sea, porque la evaluación de desempeño, la educación pública y la educación privada son dos mundos distintos. Una es un derecho, la otra es un privilegio. La educación pública es un sistema educativo gestionado y financiado por el Estado y que es un derecho. Ahora, yo soy director de St. Lawrence International School. Yo soy director de un colegio bilingüe internacional. Para tú venir a un colegio como el mío, eso es un privilegio. Tú tienes que pagar. Entonces, la educación pública se supone que es un derecho y que todo el ciudadano tiene derecho y que debe ser de calidad. De hecho, los mejores sistemas educativos del mundo son públicos. Tú te vas a Finlandia y es un sistema público. La educación privada ahí no es nada. Te vas a Corea del Sur, que es el segundo mejor, y lo es. Te vas a Japón y lo es. Te vas a Canadá y lo es. Suecia, Dinamarca. Correcto, pero en términos de calidad, como sistemas educativos, que son los más complejos y completos del mundo, es educación pública. Y nadie tiene más recursos que la educación pública. El problema aquí está en los líderes de la educación dominicana. Porque, insisto, tienen los recursos humanos. Señores, aquí hay un superávit de más de 50,000 docentes sin trabajo. Que el Estado se dedicó por años a darle becas sin hacer un estudio actuarial para poder predecir con los años a qué edad se retiran. ¿Cómo iban a salir y cómo van a salir? O sea, pero aquí no, porque es que aquí la calidad del gasto en educación es pésima. Tú te preguntas, ¿cómo después de 12 años de 4% para la educación, tú tienes una cantidad enorme de escuelas con letrinas, sin agua, sin ventilación, sin buen mobiliario? Entonces la gente cree, porque nosotros fuimos a la escuela, por lo menos yo que fui hace más de 50 años, a la escuela en una época del cognitivismo y del conductismo. Vale. Y la gente cree que el maestro es el que enseña. Entonces, el problema de la educación es que no tenemos buenos maestros. Bueno, en la educación de esta era, que es la era del conocimiento, que es la era digital, el maestro puede facilitar situaciones conducentes al aprendizaje. Pero si tú aún así piensas que es el maestro la clave, tú necesitas por lo menos evaluarlo. Profesor, porque si lo vas a capacitar, tienes que saber qué necesita mejorar. Profesor, ni siquiera eso se logra acá. Usted habló, y le tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué no se ejecuta la evaluación docente? Eso es un mandato de la propia norma, y recuerdo en muchas ocasiones que se ha anunciado y la ADP, con o sin razón, hace denuncias de que está mal, lo torpedea. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿a qué atribuye usted que
no hemos llegado a tener buenos gerentes en educación. Bien, empecemos con tu primera pregunta. Realmente la ADP, en lo que yo tengo de memoria, no ha torpedeado ninguna evaluación de desempeño. Aquí la última evaluación de desempeño se hizo en 2017-2018 y los profesores participaron y ahí se evidenció que el 62% de nuestros docentes es bueno. ¿Quién evalúa a los profesores en ese proceso? El Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay un problema de ineficiencia y de ineficacia. Porque aquí tenemos lo que se llaman los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Y en el año 2014 aquí se concibió el perfil del docente dominicano con dimensiones sobre su desempeño y sobre sus destrezas. Y aquí al día de hoy, la ADP, a nivel que debo aclararte algo, es la ADP la que lleva 3 años exigiendo que se evalúe a los docentes. Y el ministerio ha sido incapaz de hacerlo. ¿Por qué? Por impericia, por falta de dominio, por funcionarios que no dominan el mundo escolar y que se pasan 2 años tratando de entender qué es lo que hay que hacer y ahí se pierde un tiempo precioso. Yo soy parte, Anibelka, de la Comisión de Evaluación de Desempeño del Ministerio de Educación y yo llevo 1 año y 9 meses en esa comisión tratando de lograr que se evalúe a los docentes. Nada ahí, entonces, bueno, avanzamos hasta diciembre, pero en diciembre llegamos a un cuello de botella, porque de la nada, a pesar de que la Ley General de Educación, el Estatuto del Docente y la Ley de Función Pública 4108 establece que hay un criterio de evaluación de docentes, que hay incentivos que aplicar y todo eso, se le ocurre al ministerio que eso hay que modificarlo. Entonces yo le pedí, si contaban con algún tipo de estudio macroeconómico que justificara algún tipo de modificación a la escala de incentivos a los docentes. No lo tienen. Les pregunto si tienen algún estudio técnico-pedagógico que justificara algún tipo de modificación en los criterios. No lo tienen. Entonces están improvisando. Pero les aclaro algo. Son los docentes, es la ADP la que está exigiendo que se evalúe a los docentes. ¿Por qué? Porque aquí se hace un dispendio enorme del gasto en formación y capacitación del magisterio. Si usted no sabe cuáles son las fortalezas y las debilidades de los docentes, ¿cómo usted va a lograr que mejoren? ¿Cómo usted va a capacitarlos? ¿Quiénes están beneficiando del gasto en formación docente? Las empresas, las universidades y los institutos que los capacitan. ¿Por qué hemos fracasado para tener un gerente como país? Porque los gobiernos de este país han hecho una selección incorrecta del personal. Todos. Mira lo que yo creo. Mira lo que yo creo. Por lo menos en la última década, aquí hemos tenido una gestión muy errática de la educación pública. Aquí tuvimos a un abogado, Amarante Baret. Luego tuvimos a un arquitecto, Navarro. Luego tuvimos a un contador, Peña Mirabal. Ahora nos tocan 2 doctores en educación. Está Fulcar, pero Fulcar le tocó ser ministro en la pandemia. O sea, hay una referencia. En medio de una crisis. Sí, ahí en términos de logros de aprendizaje, no de gestión. En términos de logros de aprendizaje, porque el aprendizaje es la medida. No, ahí hubo pérdida cognitiva de aprendizaje. Sí, claro. Sí, pero en la gestión también. Claro. Bueno, ya eso es otro tema. Pero vamos a hablar. Yo le hablo de gerente, gestión. Bueno, el fin de la educación en sí. Y ahora tenemos otro doctor. Sí, pero tenemos una persona que no tiene dominio del área. O sea, Ángel Hernández, como ministro de Educación, no es un experto en escolarización, ni en educación escolar, ni lo es su equipo. O sea, Ángel Hernández tiene un grupo de viceministros que ninguno ha dado clase en una escuela pública, que no conoce las escuelas públicas, que tenía más de 15 años fuera del mundo escolar. O sea, lo que pasa es que aquí hay una visión errada de que las universidades tienen un personal más competente y las universidades no son expertas en temas escolares. O sea, la andragogía y la pedagogía son 2 mundos totalmente distintos. Y más aún cuando el ministerio es un monstruo que tiene 122 distritos, 18 regionales, más de 100,000 empleados administrativos, 132,000 docentes y además tiene diferentes niveles de escolaridad. Tú tienes el nivel inicial, por ejemplo. Aquí lo que se está haciendo con los niños de preescolar es un crimen en este país. Es poner en riesgo la vida de los niños entre 3 y 5 años, porque el diseño curricular te dice que un niño que está en esa edad debe tener en su salón una maestra titular y una maestra auxiliar. Pero entonces le dan a una maestra 30 niños entre 3 y 5 años a una sola persona. Y cuando un niño quiere ir al baño, ¿qué pasa en ese salón? O cuando la maestra quiere ir al baño, ¿qué pasa? Y si la metodología es juego-trabajo. ¿Recuerdan a María Montessori? El método lúdico, el método de aprender jugando y trabajando. La educación inicial es una etapa
de prelectura, de preescritura y desarrollo psicomotor y conceptual. Ahí no hay lectoescritura. Entonces, ¿cómo tú manejas 30 niños con una sola persona? Juan. Eso es un riesgo de vida. Juan, por la Super 7, estamos conversando con Juan Valdés, presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Quedaron preguntas pendientes a pesar de lo que Juan ha dicho un poquito más adelante. Yo quiero que él me diga entonces por qué tantas instituciones están felicitando al ministro por su confirmación de boca en el cargo. Pero Jesulín tiene una pregunta. Juan, saludos. Pero Carlos, que se lo diga ahora. Dígame. Pensé que lo iba a responder. Dígame. Partiendo de todo lo antes dicho, pudiéramos pensar y creer que el éxito de la educación dominicana sería un acertijo. Porque si han habido doctores, arquitectos, abogados al frente del Ministerio de Educación, y como nunca antes se ha hecho una inversión multimillonaria, el ministerio que más dinero recibe en la República Dominicana. Entonces, partiendo de esto, el mal del sistema educativo de la República Dominicana no es de forma, parece que es de fondo. Si es de fondo, ¿qué tendríamos que hacer para que llegue alguien al Ministerio de Educación que genere el punto que pudiera transformar para siempre y que los dominicanos empiecen de verdad a recibir una educación de calidad? Aquí hace falta sobre todo voluntad política. Cuando yo te digo que ninguno de los ministros en los últimos años ha logrado acertar con la educación, también el Ministerio de Educación tiene una serie de intereses económicos, sectoriales, que hay que enfrentar. Cuando el ministro Ángel Hernández dijo que el mayor reto de la educación estaba en el aula, yo dije de inmediato que eso era falso. Cuando usted lee la teoría de Bronfenbrenner sobre la educación ecosistémica, integral, holística, usted se da cuenta que el aula es el microcosmos de la educación. No es el aula el tema. Antes de llegar al aula, aquí hay intereses políticos, sectoriales, inclusive multinacionales, que ejercen una influencia muy profunda. El presidente de la República... Usted está hablando, discúlpeme, que se distribuyen el presupuesto de educación. Eso es un hecho. Eso es totalmente un hecho. Pero ¿cuál es el tema acá? Aquí hay mucha gente capaz que puede dirigir el Ministerio de Educación, pero esa gente tiene que estar dispuesta a enfrentar los verdaderos problemas de la educación pública. Desde los intereses que permean ese 4% para la educación, hasta la ineficiencia e ineficacia en los procesos que debe agotar el Ministerio de Educación, que requiere de un personal competente y con pericia. El problema educativo es multifactorial. Por un lado está la voluntad política. Ahí debe llegar un ministro de Educación con el carácter y la voluntad y la decisión de enfrentar cualquier interés que afecte el derecho a la educación. Y aquí, desgraciadamente, hay muchos. Hay visiones anacrónicas. Hay visiones anacrónicas de la educación. Gente que ha durado... Mira, el mismo grupo que tiene 40 años dirigiendo la educación dominicana es hoy el que pulula alrededor del Ministerio de Educación. ¿Cómo? O sea, el mismo grupo que no ha logrado nada. Porque tenemos una educación fracasada. Pero grupo, usted lo llama grupo. Grupo porque son sectores, son visiones. Por ejemplo, aquí me hablan de que un grupo de instituciones fue a felicitar al ministro por su gestión. Pero esas instituciones a la vez son contratistas del Ministerio de Educación. O sea, usted no puede ser veedor y a la vez contratista del Ministerio de Educación. ¿Y está pasando eso ahora? Eso tiene años, eso no es ahora, eso tiene años pasando. Y sigue pasando. Y sigue pasando. O sea, vamos a estar claros. Tú tienes el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social tiene 12 años coordinando la Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación. Y al día de hoy, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de completar ni una sola de las 36 metas priorizadas del Pacto por la Educación. Tú te vas al Consejo Nacional de Educación. ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional de Educación? Ese mismo círculo. Inclusive hay aberraciones, no, empresarios, religiosos, políticos, funcionarios. ¿Cómo está compuesto el Consejo Nacional de Educación? Cuando tú investigas cuáles son las áreas sustantivas de la educación, tú tienes al docente, tienes a la familia, tienes al estudiante. ¿Cuántos votos tienen los docentes en el Consejo Nacional de Educación? 1. ¿Cuántos votos tienen los estudiantes y la familia? 1. Tú tienes más votos
de grupos religiosos y empresariales que de las áreas sustantivas a la educación. Entonces, los mismos que dirigen el sistema son los veedores. Eso es un grave error. Usted no puede ser juez y parte. Si vamos a hablar de veeduría, estamos hablando de veeduría, de la calidad de la educación. Entonces, también hay un nivel enorme de impericia, porque tenemos un equipo como anacrónico. Aquí no entiende la educación moderna. Inclusive en términos antropológicos, aquí ni siquiera se entiende ese sujeto, que es ese niño de un barrio, de una madre casi siempre soltera, monoparental, padre o madre soltera, en una condición X de pobreza, que tiene que trabajar día a día. Y la ADP, por ejemplo, ha propuesto en muchos de esos estudios, hay que integrar trabajadores sociales a la escuela pública, porque si no, usted no está atendiendo al sujeto y sus características. Ese abuso, ese embarazo a temprana edad, ese problema con la hipersexualidad que hay en el país, todo eso es comunitario, eso no es escolar. La violencia barrial, todo eso se trabaja desde la escuela, pero eso hay que hacerlo ecosistémicamente. Juan, te hemos seguido por mucho tiempo y seguimos siempre tus alocuciones y tus presentaciones. Ahora, ¿cómo entender a un empresario privado de la educación con una gran preocupación en la educación pública, preocupado por la calidad de los libros, preocupado por la desigualdad de ambas educaciones, preocupado también por la violencia en las escuelas públicas, y viendo como tú planteas los temas y tú estando en ambos mundos, pero tratando de incidir positivamente hacia la parte del Estado que le corresponde al Estado? El presidente acaba de anunciar un horizonte nuevo en el ámbito educativo cuando dio inicio al año escolar. Pero yo comentaba hace 2 días que ahí tenemos los 36 puntos del pacto educativo. Nos leímos todos y trabajamos quizás junto con Lorenzo Guadamuz en el plan decenal. Claro. Hemos ido a muchísimas charlas de Educa y todo el mundo. Aquí hay mucha gente que está como tan interesada como que deberíamos ser también ya como un Suecia de América Latina o un Costa Rica o un Chile. Pero vamos a repetir otra vez un ensayo de qué es lo que tenemos que hacer cuando ya sabemos hace tiempo por dónde que se le entra el agua al coco. Mira, yo lo veo distintamente. Quienes propusieron un nuevo pacto por la educación fuimos nosotros los docentes, no fue el presidente de la República ni es el Consejo Económico y Social. Y yo se lo he dicho ya en varias entrevistas y le reitero el mensaje al presidente de la República que dice lo siguiente: señor presidente, llegó la hora de darle a la clase docente la oportunidad de salvar la educación dominicana. Porque en todos los pactos para la educación que se ha hecho acá, la clase docente no ha tenido ningún poder de decisión ni incidencia. Sin embargo, los verdaderos expertos en educación están en las escuelas públicas. No es en el empresariado, no es en las iglesias, no es en las universidades, no es en las instituciones políticas. Es importante que todos se integren a un nuevo pacto o acuerdo por la calidad educativa, pero desde premisas verdaderas, porque gran parte del fracaso de la educación de este país es que ha partido de premisas falsas y tiene a los mismos causantes de su fracaso dirigiéndola, viéndola, también contratándola. O sea, estamos en una generación distinta. Esta es la era del conocimiento, esta es la era digital. Aquí hay mucha gente buena preparada. Y déjenme decirles algo, tienen la suerte, yo que dirijo un colegio privado, se lo puedo decir, los mejores profesores están en las escuelas públicas. Porque ahora con el tema del salario docente y la movilidad a través de los concursos hacia el sector público, este país tiene una oportunidad genial ahora, porque los mejores docentes de este país se fueron para las escuelas públicas. Una cosa rápida, Juan, escúchame. Ahora que me viene a la cabeza algo que supe y que una información que estaba manejando. Hay un fondo de inversión educativo de origen inglés que ha estado muy interesado en República Dominicana y ha empezado a adquirir grandes colegios privados. Oh, sí, eso sí. Pero también estarían interesados en participar en planes educativos estatal. No sabría si ellos lo están, no me parece, porque esos son... porque yo sé que sí ellos han estado sí, ellos han en otros países. Sé que han adquirido un colegio de los más viejos y famosos acá recientemente, pero el Estado tiene suficientes fondos. Aquí lo que necesitamos es mayor voluntad política y gente más competente. Y yo digo competente, no estoy hablando de que usted tenga un doctorado simplemente. Porque el otro día al ministro lo cuestionaron, que dicen que usted no es muy capaz. Él dice, yo tengo un doctorado. Bueno, usted tiene un doctorado de hace 40 años, primero. Y segundo, el hecho de que usted tenga un doctorado. Un doctorado desactualizado. No, el hecho de que usted tenga yo tengo muchos empleados con doctorado. Y a pesar de esto, el tema es competencia, que es saber hacer y saber ser. Y usted tiene que tener esas 3 características hoy en día para ser realmente competente. Juan,
partiendo de la descripción que tú nos haces del sistema educativo en República Dominicana, ¿cómo te han tratado a ti las diferentes autoridades? ¿Alguien se ha sentado contigo a escucharte? ¿Te ha pedido los informes? Y por otro Te la lado, devuelven igual. dentro de la gravedad que describe, ¿qué elementos positivos tú has podido identificar en el sistema educativo dominicano? Veo que ahora hay una conciencia ciudadana más clara que nunca antes de la importancia de la educación. Tenemos suficiente presupuesto. Los docentes tienen mejores condiciones salariales. Tenemos hoy en día los mejores docentes en las escuelas públicas. Tenemos una tasa de analfabetismo mucho más baja. Tenemos mucha más cobertura. Hay muchas cosas buenas. El problema es que todo ese macro hay que hacerlo ahora eficiente. ¿Cómo se hace? Te reitero, es un tema multidisciplinario y aquí parece que ven... Mira, el sistema educativo funciona dentro de lo que se conoce como un paradigma fragmentario. Hay que sacarlo de ese paradigma fragmentario, cada cual con su pedazo del sistema, y llevarlo a algo integral, ecosistémico. Y necesitamos también más políticas educativas. Aquí no tenemos una política social que apele a la naturaleza de la escuela pública de este tiempo. Yo les insisto, la educación no se da en la escuela. De hecho, la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. ¿Dónde se da? ¿Dónde en toda la comunidad. Okay. Mira, lo que apuesta a la educación moderna se denomina la construcción social del aprendizaje. Este programa enseña mucho. ¿Por qué Finlandia? ¿Y por qué Corea del Sur? ¿Y por qué Alemania son tan buenos en la escuela? Porque ellos seguían un principio de John Dewey. John Dewey decía que se educa para la vida, no para la escuela. En tal sentido, tú tienes una asignación. En la época mía, a nivel que no sé cuánto, pero ella dice que estaba en la época ya que diga ya, te ponían a aprenderte de memoria quién descubrió América. Era una niña. Y ella se paraba, a decir, Cristóbal Colón descubrió América. ¿Quién descubrió a nivel? Juan, no me dijiste, no me dijiste, ella es una niña. Que no me respondiste. Ajá. Si hay algún elemento positivo dentro de ese cuadro de desgracia. Lo que te he dicho es muy positivo. Sí. Pero entonces solamente esos elementos de manera general, no hay otro aspecto. Y lo otro Juan. era, que ¿cómo te ha ido a ti, Juan? O sea, ante tantas ideas y planteamientos. Yo he tratado de ayudar aquí a mi país bastante. Sí. Mi área esencial es la educación bilingüe. Y yo fui el creador del programa de inglés inversión que tienen aquí hace muchos años. Yo fui el creador del programa de bachilleres bilingües productivos. Yo le doné $1,5 millones a las escuelas públicas entre 2009 y 2012 para desarrollar el programa de bilingüismo en las escuelas públicas dominicanas. Pero he descubierto en la práctica que aquí hace falta mucha voluntad política, hace falta mucha más honestidad. Hay demasiada corrupción gubernamental en este país. No importa cuál sea el gobierno, hay demasiados intereses metidos dentro de la educación, y yo creo que hace falta que la ciudadanía se empodere más de ese tema educativo. Ya lo logramos con el 4%, ya tenemos los fondos. Yo he tratado, de hecho, yo he entrado a la ADP sin ser del sector público, sin ser del mundo sindical, porque la ADP en sus estatutos tiene como compromiso el desarrollo de la educación también. No es simplemente el bienestar de sus miembros o la parte sindical, que mucha gente está confundida. Y la ADP es un gremio ejemplar en toda América Latina porque es uno de los que más ha podido defender el derecho de sus trabajadores. En este país, esa política neoliberal en la educación ha acabado con el tema de los derechos básicos de los trabajadores. Juan, y nosotros estamos luchando contra eso. Aparentemente, por todo lo que nos has explicado aquí, hay una desgracia en la educación de la República Dominicana. Y estamos hablando del tema la mafia política, empresarial, que es la que al final domina sin importarle en lo más mínimo si con eso al final se aprende. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué recomiendas para la República Dominicana frente a esta realidad? ¿Y qué nivel o de qué manera podríamos poner este sistema en las manos indicadas? Y si recomiendas el tema de tratar de despolitizarlo, el Ministerio de Educación. Es educación pública, se supone que debe ser el Estado que debe manejarla. Claro. Pero ya sabemos que hay carteles en el Ministerio de Educación que no permiten que esto avance. Por eso es simplemente un tema de una decisión política. Yo no veo el problema como político, porque aquí todo es político. Tú tienes un presidente que es político, tú tienes un Congreso que es político. Cuando me hablan de que la educación está politizada, ¿pero quién dirige este país? Los políticos. El problema no es la política. El problema son las malas prácticas. Porque también así como hay problemas de malas prácticas a nivel político, lo hay empresarial.
O sea, aquí lo que sucede es que se le ha hecho imposible quizás, porque hay un tema también cultural. Ujú. Y tú me preguntabas, ¿qué se puede hacer? Claro. Yo entiendo que Recomendaciones. la ciudadanía debe empoderarse aún más, la familia, los padres, del tema del reclamo de una educación de calidad. No le podemos dejar eso solamente al sector empresarial, al sector político y sobre todo a las multinacionales. Aquí hay demasiada incidencia de multinacionales. Tú tienes al PNUD, tienes a la Organización de Estados Iberoamericanos, tienes a UNICEF, USAID, tienes grupos a USAID, USAID. tienes a la gente de Educa, Acción Empresarial por la Educación, y tienes otros alrededor. Ellos cobran. ¿Cómo que sí cobran? Pero yo siempre he preguntado, Son los yo contratistas. no entiendo cómo Educa es miembro del Consejo Nacional de Educación y a la vez es contratista del Ministerio de Educación. O sea, esas son cosas. Y yo creo que el empresariado tiene buena intención. Lo que quizás no tiene es a los mejores representantes. ¿Qué servicio oferta Educa al sistema? Ellos hacen conferencias, hacen congresos, están tratando de incidir, pero el empresariado no es un área sustantiva de la educación. Profesor. Yo no sé por qué tienen tanta preeminencia. Primero, porque no son expertos en el área. Yo no veo al sector docente tratando de incidir en el sector empresarial. Ahora, yo no entiendo por qué hay tanta incidencia del sector empresarial en los docentes cuando no son expertos en el área. Profesor. Y por eso te digo, perdóname, pueden hasta tener buena intención, pero no tienen la visión. Fíjate, donde yo lo veo más claro es en esta sugerencia que le han dado al presidente de fusionar el MESIT y el MINERD. Eso viene del mundo empresarial, porque ellos no tienen dominio del área y creen que, por ejemplo, la parte del downsizing, de unir, de quizás unificar, tiene algún efecto, pero ningún estudio sustenta eso, ninguna investigación a nivel... Finalmente, Por último, Anibelka, sí. y muy brevemente, uno de los cuellos de botella más importantes en el proceso educativo nuestro es la infraestructura. Porque aún tengas buen currículum y demás, si no tienes dónde sentar a los muchachitos, entonces seguimos con un déficit 7,000 aulas. importantísimo. Entonces, que en su momento, cuando este gobierno se estrenó, o este gobierno no, este presidente, él hablaba de que había un cuello jurídico, de que habían escuelas asignadas para áreas donde ni siquiera hay terreno. Sí, pero Entonces, ¿cuál podría ser la salida de eso? Y se lo pregunto, porque de esa revelación hace 5 años. es que hay que y separar a estamos en el Anibelka. mismo punto. Aquí no, la excusa no puede ser un cuello jurídico porque eso es un tema administrativo. El derecho a la educación no puede estar supeditado Bueno, a que pero se agote un si proceso no tengo legal. dónde construir, Que si no los- tengo el no, terreno. hay terrenos porque el Estado inclusive se apropia de terrenos para fines de bien común. Ok. Aquí lo que no haya habido es eficiencia ni voluntad. Este estudio sugiere que el ministerio debe hacer un plan de construcciones escolares tangible y transparente, inclusive que se involucre la veeduría de la clase docente, porque esos cuellos de botella se dieron por la complicidad de los mismos grupos que siguen en eso todo el tiempo. Hace falta más veeduría de verdad social, pero la veeduría social no son esos organismos que tienen 30 Juan. años metidos en todo. Juan, mire, yo soy de pruebas nacionales. Yo Tú eres- recibí pruebas nacionales. Ay, maravilloso. Tú eres de ayer, tú eres del 90 y pico. Juan, No, gracias. Usted tiene Gracias, un don Juan. perfil identificado, por favor, sí, por pero favor, perfil. un perfil Jesús, por favor. identificado que pueda ser ministro ahora. Quien ¿Se conoce sea ministro alguno? tiene que ser una persona que conozca la escuela. Si tú me pides a mí algo indispensable, Hay uno que tiene usted que ser una identifique. persona que conozca la escuela pública y la educación pública. No hay por qué seguir inventando con la educación de más de 2 millones de niños, simplemente por un tema de incompetencia. Don Juan Valdés, muchas gracias. Placer. Esperamos que podamos mantener en contacto con usted las actualizaciones, sobre todo que sus propuestas sean escuchadas.